Capítulo 1. El camino invisible. Luca siempre había vivido a la sombra, oculto del mundo que parecía pasarle de largo sin mirar atrás. Aprendió desde joven que la mejor manera de sobrevivir no era destacarse, sino mezclarse. Sin embargo, algo en su interior, una inquietud profunda e inquebrantable, lo impulsaba a buscar algo más. ¿Pero qué era ese más? No lo sabía. Todo comenzó una mañana de invierno, cuando la niebla abrazaba las calles empedradas. Barcelona, en su eterna gracia, yacía dormida bajo el manto de un cielo gris. Luca, sin embargo, nunca fue alguien dado al descanso. Era una criatura de la noche, deslizándose por las horas calladas como una sombra. Su mundo era uno de silencio, salvo por el zumbido lejano de la ciudad y el ocasional paso de un coche. Conocía cada rincón de la ciudad, los pasajes estrechos, los rincones olvidados, los lugares donde se reunían las personas que no encallaban, como él. Esa mañana, cuando el sol apenas lograba atravesar las nubes, Lucas se encontraba frente a un edificio antiguo y deteriorado, un lugar que había acechado sus sueños durante años. Nunca antes se había acercado tanto. Su corazón latía más rápido de lo normal mientras pasaba los dedos por la fría piedra desgastada. No era solo un edificio para él, era un símbolo, una representación de algo que había estado persiguiendo durante toda su vida. Luca fue interrumpido por el sonido de pasos detrás de él. Giró, instintivamente, con la mano cerca de la pequeña navaja que siempre llevaba consigo. Pero solo era Marco, su amigo más cercano, la única persona que parecía comprender su tormento interno. La presencia de Marco siempre le brindaba consuelo, pero ese día, incluso su rostro familiar no conseguía aliviar la tensión de Luca. ¿Sigues aquí?, preguntó Marco, su voz suave, pero teñida de preocupación. Luca sintió, su mirada volviendo al edificio frente a él. Tengo que entrar, Marco. He estado buscando este lugar toda mi vida. Marco frunció el ceño. ¿Qué crees que encontrarás dentro? Las respuestas que buscas. Luca dudó. No estaba seguro de qué respuestas eran esas, ni siquiera si existían. Pero algo lo empullaba, alguna fuerza invisible que le decía que ese era el momento, que debía dar ese paso. No lo sé, admitió en voz baja. Pero tengo que averiguarlo. Este es el único camino. Con un suspiro, Marco le puso una mano en el hombro. Estaré aquí cuando regreses. Solo ten cuidado. Luca no respondió. No podía. Había demasiado en juego, y el camino por delante era incierto. Lo único que podía hacer era avanzar, aunque fuera solo. La puerta crujió cuando Luca la empujó, el aire húmedo y el olor a moho y polvo le golpearon de inmediato. Entró, sus pasos amortiguados por la espesa capa de tierra y escombros que cubría el suelo. El aire estaba cargado de historia, como si las paredes mismas guardaran secretos del pasado. Los dedos de Luca rozaban las superficies agrietadas de los muebles, los restos de vidas que alguna vez habitaron ese lugar olvidado. Avanzó más en el edificio, guiado por una fuerza inexplicable. Cada paso era más pesado que el anterior, y las sombras parecían extenderse ante él, como si estuvieran vivas, esperando para devorarlo. Pero siguió adelante, decidido a llegar al corazón del edificio, al lugar donde su destino lo aguardaba. No tardó en llegar a la puerta del sótano. La puerta de madera maciza estaba adornada con símbolos extraños, símbolos que Luca ya había visto antes, en las páginas de viejos libros, en los susurros de aquellos que lo precedieron. Eran los signos de los antiguos, los que habían dejado su huella en el mundo mucho antes que Luca. Sus manos temblaron al colocar la palma en el pomo de la puerta. Estaba a punto de entrar en un mundo que no comprendía por completo, pero no podía dar marcha atrás. Había llegado demasiado lejos. La puerta gimió al abrirse, revelando una escalera tenue que descendía hacia lo profundo del edificio. El corazón de Luca latía con fuerza mientras daba el primer paso, su respiración entrecortada y ansiosa. El aire se volvió más frío conforme avanzaba, el silencio a su alrededor casi opresivo. Pero entonces, al llegar al final de las escaleras, lo vio. En el centro de la habitación, iluminado por una única luz parpadeante, había un pedestal. Y sobre ese pedestal yacía un libro, un tomo antiguo, su cubierta desgastada por el paso de los años. El corazón de Luca dio un vuelco. Lo había encontrado. Con manos temblorosas, extendió los dedos hacia el libro, sintiendo su peso en las palmas. En el momento en que sus dedos tocaron la cubierta, una oleada de energía recorrió su cuerpo. El mundo a su alrededor pareció cambiar, y por un breve momento,
pudo escuchar susurros suaves, lejanos, que resonaban en su mente. Luca abrió el libro. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños y crípticos, símbolos que parecían danzar sobre la página como si estuvieran vivos. No los comprendía, pero sabía que eran importantes más. Importantes que cualquier cosa que hubiera encontrado en su vida. Había encontrado la clave. La clave de su pasado. La clave de su futuro. Pero mientras Luca se quedaba allí, sosteniendo el libro, no pudo evitar la sensación de que esto era solo el comienzo. El verdadero viaje acababa de empezar. Y no estaba solo en esta búsqueda. Una figura estaba en las sombras, observándolo intensamente, esperando el momento adecuado para revelarse. El juego estaba a punto de comenzar, y Luca había dado, sin saberlo, el primer paso hacia un mundo mucho más oscuro y peligroso de lo que jamás habría imaginado. Capítulo 2. La puerta cerrada. Luca no podía apartar la vista del libro. Algo en su interior, una chispa de temor y fascinación, lo mantenía anclado a ese pedestal. La energía del libro parecía reverberar a través de sus manos, como si un poder ancestral lo estuviera reclamando, como si el destino de su vida dependiera de este momento. Pero algo no estaba bien. La figura encapuchada, que había estado observando desde las sombras, dio un paso adelante. Luca, que no había oído su llegada, sintió el aire volverse más pesado. La figura avanzaba lentamente, su presencia como una sombra que oscurecía aún más la ya opaca habitación. Pensabas que podrías simplemente tomarlo, ¿verdad?, dijo la figura con una voz profunda, resonante, que llenó el espacio de la sala. Su tono estaba cargado de una mezcla de sabiduría y amenaza. Pero no todo lo que se encuentra debe ser tomado. No todo lo que se descubre es un regalo. Luca se giró rápidamente, sin saber si debía huir o quedarse. La figura, encapuchada y envuelta en oscuridad, no parecía tener prisa. Simplemente estaba allí, como una sombra que lo observaba todo. ¿Quién eres?, preguntó Luca, su voz temblorosa, pero determinada. ¿Por qué estás aquí? Soy el guardián, respondió la figura, su rostro completamente oculto en la capucha. Y tú, Luca, has hecho un error. Luca frunció el ceño. No entendía. Había llegado hasta aquí, había encontrado el libro, y ahora debía detenerse. ¿Qué significaba todo esto? El libro que sostienes, continuó el guardián, no es solo un objeto. Es un umbral, un portal que conecta dos mundos. Y si abres esa puerta, las consecuencias no serán solo tuyas. Se desatarán sobre todos los que te rodean. El temor creció en el estómago de Luca. Sentía la presión de las palabras del guardián, pero también sentía la llamada del libro. La energía que emanaba de él era innegable, irresistible. Algo dentro de él lo instaba a continuar, a abrir ese portal, aunque no comprendiera completamente lo que implicaba. Lo que has encontrado aquí no es solo un libro, dijo el guardián con más fuerza, acercándose un paso más. Es una llave, y las llaves abren puertas. Pero cada puerta tiene un precio. Cada sacrificio tiene un coste. Luca sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Un sacrificio? ¿Qué tipo de sacrificio? El guardián permaneció en silencio un momento, como si sopesara las palabras. Finalmente, su voz se hizo más suave, pero la advertencia era clara. La oscuridad que hay detrás de este libro tiene un hambre insaciable. Si decides abrir esa puerta, tendrás que dar algo a cambio. Algo que te pertenece. Algo que jamás podrás recuperar. El ambiente en la habitación se volvió aún más pesado, como si el aire mismo estuviera siendo absorbido por el libro. Las velas cercanas temblaron y el humo comenzó a formar figuras oscuras, como si el propio espacio estuviera manifestando la amenaza del guardián. Luca, paralizado por el miedo, no sabía qué hacer. El libro, en sus manos, parecía arder con una luz propia, llamándolo a descubrir sus secretos. Pero las palabras del guardián pesaban sobre él, como un peso insoportable. ¿Qué harás, Luca?, preguntó el guardián, su tono más grave. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Luca tragó saliva. Tenía la sensación de que este momento era crucial, que su vida, tal como la conocía,
dependía de la decisión que tomara. Su mente corría, buscando respuestas, buscando algo que pudiera darle claridad. Miró el libro una vez más. La portada antigua y desgastada parecía estar viva, pulsando con una energía que le resultaba casi tangible. Las páginas le susurraban desde dentro, lo llamaban a descubrir lo que guardaba. Pero, al mismo tiempo, podía sentir la verdad de las palabras del guardián. Este libro no era solo un objeto. Era una conexión a algo mucho más grande, algo oscuro y antiguo. Y si decidí abrirlo, el precio sería alto. Lo tomaré, dijo Luca, con voz firme, sin saber si era una declaración de valentía o de desesperación. El guardián suspiró, como si ya hubiera esperado esa respuesta. Entonces, prepárate, dijo, dando un paso atrás. Porque una vez que cruzas este umbral, ya no hay vuelta atrás. Con esas palabras, la figura se desvaneció en la sombra, dejando a Luca solo con el libro. El peso de la decisión le aplastaba el pecho, pero algo en su interior, algo que no podía comprender completamente, lo impulsaba hacia adelante. Luca abrió el libro. Las palabras comenzaron a deslizarse sobre las páginas, escritas en un lenguaje desconocido, pero aún así, claras como el cristal. Y en ese momento, el aire en la sala comenzó a cambiar, volviéndose más frío, más denso. La luz de las velas se apagó de golpe, dejando a Luca en una oscuridad total. Pero en el corazón de la oscuridad, algo comenzó a brillar. Y esa luz, tan intensa y cegadora, lo absorbió todo. Capítulo 3. La oscuridad desatada. Luca no sabía cuánto tiempo había pasado desde que abrió el libro. El aire estaba tenso, denso, como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir. Todo a su alrededor era oscuridad. El peso del libro en sus manos era el único ancla que lo mantenía conectado con la realidad. Pero incluso esa conexión comenzaba a desvanecerse a medida que el brillo, que emanaba del interior de las páginas, lo absorbía todo. De repente, una explosión de luz lo cegó, haciéndolo caer de rodillas. El suelo desapareció bajo sus pies y todo a su alrededor se distorsionó, como si el mundo entero estuviera siendo deshecho y reconfigurado. Las sombras que lo rodeaban parecían cobrar vida propia, girando y danzando en una espiral frenética. Luca, una voz susurró, un susurro tan suave como el viento, pero tan claro como si estuviera justo a su lado. Luca intentó enfocarse, pero la luz cegadora le dificultaba mantener los ojos abiertos. De pronto, las sombras comenzaron a disiparse lentamente, y cuando sus ojos se ajustaron a la oscuridad, lo primero que vio fue un paisaje completamente diferente. Estaba en un vasto campo desértico, rodeado de montañas gigantescas que se alzaban en el horizonte, su cima cubierta por nubes negras. La tierra bajo sus pies era árida, quebrada, y no había ni un atisbo de vida en ninguna parte. El aire era caliente y seco, y Luca sintió una presión en el pecho, como si le faltara el aliento. ¿Dónde estoy?, murmuró, su voz resonando extrañamente en el vacío. La voz volvió a sonar, esta vez más fuerte, más urgente: estás en el otro lado, Luca. El mundo que has desatado. Luca miró hacia el cielo, donde una luna roja iluminaba la escena, dándole al paisaje un tono inquietante. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Este lugar era mucho más sombrío que cualquier lugar que hubiera conocido. En ese momento, el suelo comenzó a temblar levemente, como si el mundo mismo estuviera reaccionando a su presencia. Luca intentó levantarse, pero una sensación de vértigo lo golpeó, y estuvo a punto de caer de nuevo. Sin embargo, algo más captó su atención. Una figura emergió de las sombras a lo lejos, acercándose lentamente. Era difícil distinguir los detalles de la figura, pero algo en la postura de la silueta le resultaba extrañamente familiar. Al principio pensó que era otra sombra de este extraño mundo, pero luego, a medida que la figura se acercaba, pudo ver sus ojos. Eran dos destellos dorados, brillando con una intensidad sobrenatural. Luca reconoció la mirada. El guardián susurró, reconociendo la presencia que había sentido antes. La figura se detuvo frente a él, observándolo en silencio. Era como si estuviera esperando que Luca hablara primero, como si la conversación ya estuviera predestinada.
Lo has hecho, Luca, dijo la figura con voz grave, aunque no estaba claro si era humana. Has cruzado el umbral, y con ello has desatado lo que estaba sellado. ¿Qué significa esto?, preguntó Luca, su voz quebrada. ¿Qué es este lugar? Este es el otro lado, el lugar donde los secretos se guardan y las sombras nacen. Aquí es donde los deseos y temores se hacen realidad, donde el pasado se enfrenta al futuro. Este es el reino entre los mundos. ¿Y qué tengo que hacer aquí? ¿Cómo puedo regresar? El guardián dejó escapar una risa baja, pero no era una risa de humor. Era una risa cargada de algo más, algo siniestro. No puedes regresar, Luca. Has abierto la puerta, y esa puerta no tiene regreso. Lo que has liberado está ahora en tus manos, pero también en tu alma. Lo que has encontrado tiene un precio. Luca dio un paso atrás, aterrorizado. ¿Un precio? ¿Qué precio? La oscuridad que has desatado no es solo una fuerza externa. Es un reflejo de lo que llevas dentro de ti, tus propios miedos y deseos, tus sombras interiores. Si quieres controlar esto, si quieres sobrevivir, deberás enfrentarte a ellos. Aquí, todo lo que temes puede volverse real. Pero también, todo lo que deseas. Luca estaba atrapado, la enormidad de las palabras del guardián lo hundió en una sensación de desesperación. ¿Era posible salir de esta pesadilla? ¿O estaba condenado a vivir para siempre en un mundo donde la oscuridad lo consumiría? ¿Cómo se detiene esto?, preguntó Luca, su voz un susurro. Debes encontrar la llave, dijo el guardián, señalando hacia las montañas distantes. La llave que aún se encuentra en algún lugar de este mundo. Pero no será fácil. Los horrores que has desatado están en cada rincón de este lugar. Pueden estar más cerca de lo que crees. Luca observó las montañas con cautela, sintiendo una presión creciente en su pecho. Sabía que su camino no sería sencillo, pero algo dentro de él lo instaba a seguir adelante, a descubrir la verdad detrás de lo que había abierto, incluso si eso significaba enfrentarse a lo más oscuro de sí mismo. No tengo otra opción, murmuró Luca, apretando los puños con determinación. Voy a encontrar esa llave. El guardián asintió lentamente, y por un breve momento, Luca creyó ver un destello de aprobación en sus ojos dorados. Luego, la figura se desvaneció, dejando a Luca solo frente a la vasta oscuridad de este nuevo mundo. Con cada paso que daba hacia las montañas, Luca sabía que su alma y su destino estaban entrelazados con la oscuridad que había desatado. Y sin embargo, también sabía que este era el único camino. El único que podía seguir. Capítulo 4. La llama interior. Luca avanzaba hacia las montañas distantes, sus pasos resonando en el suelo árido mientras el aire se volvía más denso, como si el mundo entero estuviera observando sus movimientos. A cada paso, la oscuridad parecía intensificarse, engulléndolo más y más en sus propios temores. Cada sombra, cada susurro parecía ser una manifestación de su propia mente, como si el otro lado estuviera alimentándose de su ansiedad, sus dudas. La voz del guardián aún retumbaba en su mente, una advertencia constante: la llave está en algún lugar, pero no estará solo en la búsqueda. Luca no sabía qué significaba eso exactamente, pero lo sentía. No estaba solo. No en este lugar. Las sombras a su alrededor parecían seguirlo, arrastrándose en su periferia como si esperaran el momento adecuado para revelarse. Pero Luca no se detuvo. No podía. Sabía que su única salida era continuar. Al acercarse más a las montañas, algo extraño comenzó a suceder. Un resplandor suave y cálido apareció en el horizonte, una luz dorada que contrastaba con la penumbra que lo rodeaba. Era una luz que parecía llamarlo, invitándolo a acercarse. La misma luz que había visto en el guardián, pero ahora más intensa, más palpable. Luca aceleró el paso, atraído por la luz. Al llegar a una hendidura en las rocas, encontró una pequeña abertura en la montaña. La luz provenía de ahí. Sin pensarlo, se agachó y entró, sintiendo cómo el aire se volvía más cálido y más fresco a medida que avanzaba. La cueva dentro de la montaña estaba llena de una suave luminosidad dorada, y en el centro de la sala, descansaba una figura. Una figura humana, aunque Luca no podía ver su rostro,
ya que estaba agachada, con las manos extendidas hacia un objeto brillante sobre un pedestal. La figura estaba tan inmóvil que parecía parte del paisaje. Luca, sin saber por qué, se acercó. Al hacerlo, la figura levantó lentamente la cabeza, revelando unos ojos que brillaban con la misma intensidad dorada que la luz que los rodeaba. Era como si sus ojos no solo vieran a Luca, sino que lo atravesaran, desnudando su alma. «Has llegado», dijo la figura con una voz que resonaba dentro de la cueva, y también en la mente de Luca. Era una voz antigua, pero llena de sabiduría y una extraña tristeza. «Sabía que vendrías». «¿Quién eres?», preguntó Luca, su voz apenas un susurro. El miedo, por primera vez, lo invadió completamente. «Soy la guardiana de la luz», respondió la figura, «la que mantiene el equilibrio entre la oscuridad y la luz, la que protege la llave que tú buscas». Luca se adelantó, el corazón latiendo con fuerza. «¿La llave? ¿Dónde está?». La figura señaló el pedestal. En él descansaba una esfera brillante, una esfera que emitía una luz cegadora. Luca se acercó, la esfera parecía llamar a su nombre, como si hubiera estado esperándolo durante siglos. Pero antes de que pudiera tocarla, la voz de la guardiana lo detuvo. «La llave no es solo un objeto», dijo con firmeza, «es un poder que puede destruir mundos o salvarlos. La oscuridad que desataste busca esta llave para apoderarse de todo, y solo tú, Luca, puedes decidir si será un puente hacia la salvación o hacia la perdición». Luca miró la esfera, los dedos casi tocándola, pero una sensación extraña lo hizo detenerse. «¿Qué debo hacer con ella?». La guardiana suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando esa pregunta durante demasiado tiempo. «La llave no puede ser controlada por una sola persona. No puedes quedártela. Si decides usarla, debes ser capaz de compartir su poder, pero hacerlo requiere sacrificio». Luca dio un paso atrás, sintiendo el peso de sus palabras. La guardiana, al ver su reacción, agregó, «Este sacrificio no siempre tiene que ser físico. A veces, lo más grande que uno puede perder es su propia humanidad». Luca tragó saliva. Las palabras de la guardiana lo atormentaban. ¿Podría realmente usar el poder de la llave y no perderse en el proceso? Estaba dispuesto a sacrificar todo por un bien mayor. Un sonido repentino lo interrumpió. Un rugido distante, profundo, que hizo que las paredes de la cueva temblaran. La guardiana miró hacia el túnel oscuro por donde había llegado Luca, con una expresión grave. «La oscuridad ha comenzado a moverse», dijo con urgencia. «Ellos vienen por la llave. No tienes mucho tiempo». Luca miró la esfera una vez más. Todo lo que había hecho, todo lo que había sufrido, lo había conducido hasta este momento. Sabía que no podía quedarse allí, atrapado en la indecisión. El mundo estaba en juego. Tenía que actuar. Sin pensarlo más, extendió la mano y tocó la esfera. En el mismo instante, una oleada de energía lo envolvió, cegándolo una vez más. La luz lo atravesó, pero esta vez, no era solo la luz dorada que había visto antes. Era una luz que lo atravesaba, lo purificaba, lo cambiaba. Sintió cómo su cuerpo se desintegraba, cómo su alma se separaba de su forma física. Pero cuando la luz desapareció, Luca ya no era el mismo. Había absorbido el poder de la llave, pero también había dejado parte de sí mismo atrás. La oscuridad seguía acechando, pero ahora, Luca llevaba con él un poder que podría destruir o salvar a todos los que conocía. «Ahora eres el guardián de la luz, Luca», dijo la figura, mientras su imagen se desvanecía en las sombras. «Recuerda siempre, el sacrificio es lo que te define. Usar el poder sin perderte será tu mayor prueba». Con esa última palabra resonando en su mente, Luca se preparó para enfrentar la oscuridad que se aproximaba. La batalla por el destino del mundo acababa de comenzar. Capítulo 5. El último sacrificio. Luca se encontraba solo en la cueva, su cuerpo y alma marcados por la energía de la llave. La esfera que había tocado se había desvanecido en sus manos, pero el poder de su luz seguía fluyendo a través de él, como una corriente eléctrica que lo mantenía alerta, vivo. Sin embargo, con esa energía llegó una pesada carga,
la certeza de que su humanidad estaba ahora más lejos de lo que había estado nunca. El rugido lejano, esa amenaza inminente de la oscuridad, no había cesado. Lucas sabía que lo que había hecho no era suficiente para detenerla, pero también entendió que ahora, él era la única línea de defensa entre el mundo y la oscuridad que había desatado. Tomó una respiración profunda y salió de la cueva. El aire fresco de la montaña le golpeó el rostro, pero el viento ya no parecía tener el mismo sabor que antes. Su percepción del mundo había cambiado, como si todo a su alrededor fuera ahora parte de una red interconectada de energía y luz, y en el fondo de su ser, sentía el eco de las fuerzas que se preparaban para enfrentarlo. La figura del guardián apareció ante él, esta vez completamente iluminada por una luz dorada que emanaba de su propio ser. Sus ojos brillaban con la misma intensidad que la esfera que Luca había tocado, pero había algo diferente en su presencia. Ya no era solo un ser de advertencia, ahora, parecía una figura de guía. La oscuridad no es algo que puedas eliminar con poder, Luca, dijo el guardián, su voz más profunda, más grave. Lo que has hecho, lo que has aceptado, es un sacrificio mucho mayor de lo que entiendes. La llave no solo abre puertas, también conecta destinos. Tu destino está sellado ahora. Eres la luz, pero también la oscuridad que se avecina. Todo depende de ti. Luca lo miró, entendiendo finalmente la magnitud de lo que había hecho. Había tomado el poder de la llave, pero con ese poder venía la responsabilidad de decidir el destino de ambos mundos. La oscuridad no era solo una fuerza externa, sino una extensión de sus propios miedos y deseos. Y ahora, él tenía que decidir qué hacer con ello. ¿Y qué debo hacer ahora?, preguntó Luca, su voz rota, pero determinada. ¿Cómo puedo detener la oscuridad sin convertirme en ella? El guardián lo observó en silencio, como si estuviera midiendo sus palabras. Finalmente dio un paso hacia él y le tocó el hombro con una mano fría pero firme. El sacrificio es la clave, Luca. La llave te ha otorgado el poder para decidir, pero también la capacidad de renunciar a él. Si deseas salvar a los mundos, deberás entregarte completamente a la luz que ahora habita en ti. No hay lugar para la oscuridad en un corazón que se ha comprometido con la luz. Pero recuerda, este sacrificio no es solo físico. Es un sacrificio del alma. Debes estar dispuesto a perderte a ti mismo para salvar lo que amas. Lucas sintió el peso de esas palabras, una verdad tan profunda que resonaba en su interior. No había otra opción. La oscuridad había comenzado a diseminarse por el mundo, tocando todo a su paso. Si no actuaba ahora, si no se entregaba completamente, todo lo que conocía y amaba sería destruido. El sacrificio de sí mismo era el único camino para restaurar el equilibrio. Sin otra palabra, Luca comenzó a caminar hacia el horizonte, el sol ya comenzando a ponerse detrás de las montañas distantes. Cada paso que daba sentía que estaba dejando algo atrás, algo que ya no podría recuperar. Pero al mismo tiempo, algo dentro de él se encendía, una chispa de luz que, aunque pequeña, era suficiente para seguir adelante. Al llegar a la cima de la montaña, Luca levantó los brazos hacia el cielo. Un resplandor cegador surgió de su cuerpo, y la energía de la llave comenzó a expandirse, rodeando todo a su alrededor, fusionándose con el cielo y la tierra. La oscuridad que lo había perseguido comenzó a retroceder, a disolverse bajo el poder que él mismo había desatado, pero no sin antes consumir una parte de su alma. Con cada chispa de luz que se liberaba, Lucas sentía cómo su propia humanidad se desvanecía, cómo la sombra de su ser quedaba atrás. El sacrificio era real. La oscuridad no era algo que pudiera ser destruido solo con fuerza, sino con la entrega total de sí mismo. Cuando la última sombra se desvaneció, y la luz del sol volvió a iluminar el mundo, Luca ya no estaba allí. Su figura había desaparecido, consumida por el resplandor, dejando atrás solo la paz restaurada. El guardián, que había observado todo en silencio, asintió lentamente, sabiendo que el precio había sido pagado. El sacrificio ha sido hecho, murmuró. Y la luz ha prevalecido. Pero en la quietud del aire, algo quedó flotando en la brisa, el eco de una verdad olvidada, que solo aquellos que se han entregado completamente pueden comprender. Y así, el mundo regresó a la calma.
Pero en las sombras, la memoria de Luca perduró, y con ella, la lección de que, a veces, el mayor sacrificio es el que nos exige la propia luz que llevamos dentro. Fin.